vamos a las preguntas. A ver, aquí el compañero. Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. La primera pregunta que les tengo es, en el 2003, siendo presidente Vicente Fox y secretario de Energía Felipe Calderón, se firmó un contrato para concesionar a Repsol la explotación de la cuenca de Burgos de gas. Fue de 1.400 millones de dólares esta exportación. Se atrasaron mucho. En el 2016 el gobierno de Enrique Peña Nieto se canceló este contrato, que era 30 años, y luego lo curioso del caso es que el mismo gobierno de Peña Nieto les dio otra vez otro contrato para lo mismo en el 2018, y en el 2020 se canceló otra vez, ya siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, se canceló pero ha servido de algo tanto dinero que se le dio para la explotación de gas en la cuenca de Burgos. Esa sería mi primera pregunta. Sí, son alrededor de 3 pozos, ¿no? ¿O cuántos son? Sí. Como 3 o… ¿Tienes el dato? No, de Repsol, que está… Pero sigue… Ya no sigue el contrato. Sigue, el contrato no sigue. Digamos que es otro tema que lo podemos explicar con todo detalle. Pero hasta ahora es un pozo que está ahí, sigue ese pozo ahí y no se ha avanzado más en ese tema. Entonces, tanto dinero no sirvió para nada. No sé si tienes el dato del dinero, lo podemos… ¿Sí? Te podemos dar después todos los datos, pero el contrato desde que estaba el presidente López Obrador se suspendió, sigue el pozo ahí, ellos siguen presentes ahí con ese pozo, pero no se ha seguido la perforación de nuevos pozos. O sea, el recurso está asociado a cuántos pozos iban a explotar. Entonces, ¿cuánto se le pagó? Eso se los informamos. Pues, a ver si no lo puedes tener hoy mismo. En otra pregunta, hace poco tiempo está por estrenarse o ya se estrenaron 2 plantas de ciclo combinado en la península de Yucatán, Valladolid y Mérida 4, que me parece. ¿Está garantizada el gas? El gas para esa explotación, porque la península de Yucatán tiene muchos problemas. Bueno, ha tenido desde hace muchos años que para la electricidad, su abastecimiento eléctrico, ahora ya no hay apagones, ¿no? Ya con estas, como había hace poco tiempo, había apagones. Entonces, sí está garantizado que el Mayacán les va a surtir de gas natural. En este momento tienen gas natural, pero no lo suficiente o no lo que quisiéramos que tuvieran. Entonces, desde el presidente López Obrador se firmó un contrato para ampliar un gasoducto que llegue hasta la península de Yucatán y se va construyendo. El próximo miércoles vamos a presentar la infraestructura de gas natural que se tiene en el país, tanto las plantas de ciclo combinado como todos los gasoductos. El gas natural tiene 2 formas de moverse, o con gasoducto o licuando, bueno, 3. Si se licúa y puede transportarse en barcos o puede transportarse en autobuses o en ferrocarril, tiene su costo licuarlo. En México existen, pero es para exportación. O también comprimirlo, que no es tan factible como el licuado. Entonces, el gas se transporta en México en gasoductos. Esos gasoductos se siguen construyendo más gasoductos. ¿Quién los construye? Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y Senagas, donde también hay contratos privados que construyen gasoductos.
Entonces, sí está garantizado. Y el otro gasoducto, ¿cuándo? ¿Quieres que...? En efecto, están todavía en construcción 2 plantas. Bueno, ahorita Mérida está por entrar en pruebas, en la parte de pruebas. Ahí tiene el gas garantizado. Y Valladolid está para inaugurarse en 2027. A la par se está construyendo y, como señala la presidenta, el próximo miércoles vamos a presentar los proyectos de construcción de los gasoductos que van a la par para garantizar que el gas esté garantizado. Pero se está construyendo ese gasoducto, que es el Cuxtal 2. Ya tengo tiempo de venir a las mañaneras desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el presidente hablaba mucho de que los contratos eran excesivos en gas natural que se importaban. Entonces él propuso hacer gasificadoras, porque eso se tiene que comprar y pues es más de lo que necesitamos para el desarrollo. ¿Cómo van esas gasificadoras para exportar ya sea a Europa este gas natural y a Oriente, ¿no? Pues hay un en el Pacífico. ¿Cómo están estas gasificadoras? Los contratos que se tienen principalmente de CFE con privados de Texas para proveer gas natural se negociaron en su momento, pues en el periodo neoliberal en el siglo XXI y particularmente con Peña Nieto, se negociaron a precios muy altos. Habría que pagar no solamente el gas, sino muchas otras cosas. Todo eso se renegoció para pagar menos recursos con Comisión Federal de Electricidad. Estuvo en esa negociación el licenciado Bartlett, la secretaria de Energía, Rocío Nale entonces, el propio presidente, y estuvieron negociando para poder bajar los precios. Entonces consiguió pues un esquema mucho más viable para nuestro país. Sin embargo, la contratación pues es de mucho gas y no se usaba en ese momento tanto gas. Ahora que vamos a construir más plantas de ciclo combinado, pues sí vamos a utilizar ese gas. Sin embargo, hay varias plantas para poder licuar ese gas y poderlo exportar. Viene de Texas, se licúa en México y se exporta a través de empresas privadas. Hay una empresa que es Sempra, ¿no?, que esa está funcionando, y hay 2 que todavía están en desarrollo, todavía no se han construido. Han cambiado varias veces el proyecto. En este momento estamos trabajando con una que se llama LG Amigo, que es en Sonora, en Guaymas, y hay otro proyecto que es en Sonora también, pero en el Alto Golfo, que se está revisando los impactos ambientales, porque si se desarrolla, tiene que garantizarse el número de barcos que van a pasar por ahí a la semana para que no afecte la vaquita marina y toda la biodiversidad que hay en el Golfo. Ese proyecto está en este momento en revisión y el de Guaymas ya está por salir. Y ya por último, usted, el gobierno fomentaría que los hogares tuvieran gas natural en lugar de LP, el gas licuado del petróleo. Esto se fomentaría porque pues, parece ser que es más seguro, ¿no?, estar surtiendo por ductos en lugar de que estén los camiones y hay accidentes como el que pasó el año pasado. Muchas gracias. Sí, el gas LP también lo importamos. El gas LP viene de los condensados, se llaman. O sea, entre el petróleo y el gas natural, pues hay una parte que se llama condensados, que son valiosísimos, porque es el insumo principal para la petroquímica y también se usa para gas LP. Salen de refinerías y salen también de la explotación de gas. Y mucho del gas LP lo estamos importando. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, yo fui jefa delegacional de Tlalpan. La gente no quería el gas natural porque consideraban que había riesgos si pasaba el gasoducto.
prefería el gas LP. En algunos lugares es viable, en otros lugares pues tiene sus problemáticas, ¿no? Entonces hay que darle más tiempo para analizar esto, y también si en cualquier situación que hubiera gas LP para comercio o para residencial, pues tiene que haber un acuerdo siempre con los vecinos en donde se va a incorporar y garantizar todas las certezas y seguridad. Es más barato el gas natural que el gas LP. Gracias. Vamos por acá. A ver, de esta habla, a ver la compañera. Muchas gracias, presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Si nos puede dar detalles de la reunión que tuvo con Larry Fink, el CEO de BlackRock, y qué proyectos podría haber para México. Como saben, BlackRock es el fondo de inversión más grande del mundo. ¿Cuál es su fuente de financiamiento? Los fondos de retiro, lo que aquí llamamos las AFORES, del mundo entero. Y ellos pues financian muchísimos proyectos. BlackRock pues tiene muchos inversionistas en el mundo entero. Y Larry Fink pues es el que dirige este fondo de inversión tan importante. Ellos tienen presencia en México en muchas áreas y financian proyectos privados y proyectos de concesiones, digamos. Por ejemplo, hoy han comprado una parte de las plantas de energía eléctrica que tenían contratos de producción independiente y que están migrando a otro tipo de contratos. Tienen inversiones en el puerto de Manzanillo, por ejemplo, con uno de los grupos privados que tiene inversiones en Manzanillo. Entonces tienen varios proyectos. Entonces con él hablamos pues de los proyectos mixtos que estamos desarrollando en el país, de la digitalización de la economía, y platicamos un poco de la situación internacional, y ellos siguen interesados en que los fondos de BlackRock puedan invertirse aquí en diferentes proyectos. Entonces no quedamos en nada en particular, pero siguen muy interesados en pues seguir invirtiendo con privados en nuestro país. ¿Y cómo ven a México ante esta situación internacional? Bueno, él habló de la gran oportunidad que tiene México, que era muy importante. Es lo que yo les digo aquí a mis compañeros todos los días, que hay que acelerar las inversiones de infraestructura que tenemos programadas. Esta semana espero se apruebe en el Senado, creo que hoy se aprueban dos leyes muy importantes para poder avanzar en los proyectos mixtos. Ayer ya se aprobaron los dos en el Senado, qué bueno. Entonces ya hoy lo podemos, bueno, en el momento que se envíe, que se salga el decreto para poder pues ya avanzar en los proyectos mixtos, ¿no? Entonces, pero ellos ven grandes oportunidades. Nos mencionaron también pues la importancia del tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá. Entonces fue una larga charla, estuvimos más de una hora platicando y muy positivo frente a México. Presidenta, también consultarle sobre la recién aprobación de la Corte para que la UIF tenga facultades de bloquear cuentas bancarias. Esto porque hubo una preocupación que se expresó en el ámbito de medios, en redes sociales. ¿Usted qué respondería? Bueno, primero esto es la resolución de la Corte fue a favor de lo que ya había definido un magistrado de circuito, ¿no? Previamente. ¿Qué es la UIF? La UIF es la unidad de inteligencia financiera que está en la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es la función de la UIF? Evitar el lavado de dinero, hacer investigaciones para que no haya lavado de dinero, sea por corrupción o por delincuencia organizada o por delincuencia de cuello blanco. Entonces, la labor de la UIF es garantizar el sistema financiero nacional y evitar el lavado de dinero. Para eso, pues, tiene que estar investigando de manera permanente. La UIF siempre ha tenido esta facultad, siempre la ha tenido. Lo que pasa es que la Corte fue definiendo una serie de limitaciones para la UIF. Entonces, la UIF nunca en la historia le ha cerrado la cuenta
a un empresario, empresaria, a nadie que no esté implicado en lavado de dinero, nunca en la historia, nunca. ¿Qué es lo que había pasado con lo que había determinado la Corte antes? Pues la UIF ya no podía, no se llama congelar, ellos le llaman inmovilizar, porque son medidas administrativas. Quien congela cuentas es la Fiscalía General de la República. Entonces la UIF inmovilizaba cuentas, de inmediato venía un amparo, al amparo le daban la suspensión de manera automática, sacaban todo el dinero de la cuenta y entonces el trabajo de la UIF pues quedaba prácticamente inhabilitado. ¿Qué pasa ahora? Si la UIF encuentra que hay lavado de dinero o presunto lavado de dinero, puede inmovilizar una cuenta. Si el privado dice, oye, esto fue de manera injusta, puede presentar un amparo. No hay suspensión inmediata. Pero si ustedes recuerdan, nosotros modificamos todas las leyes que tienen que ver con el amparo, de tal manera que ahora el amparo no lleva los años y los años y los años que llevaban antes para su resolución, sino que máximo, como está establecido en las leyes, son 6 meses. Entonces, si hubiera una injusticia, en 6 meses se libera la cuenta, si es que ganan el amparo en el Poder Judicial. Pero fíjense, de un lado se plantea, ¿no? El gobierno de México tiene necesariamente que atender el asunto de la delincuencia organizada y la mejor manera de hacerlo es el dinero. Vamos a seguirle la pista al dinero. Entonces, ¿qué hace la UIF? Le sigue la pista al dinero y congela las cuentas cuando ve que hay lavado. Se han congelado desde que llevamos en la administración, bueno, inmovilizado alrededor de 5,000 millones de pesos. Nadie se ha quejado. Se han inmovilizado esas cuentas. ¿Tiene derecho el privado de irse a amparo? Claro que tiene derecho. Y en 6 meses se resuelve si fue una injusticia o no fue una injusticia. Pero mientras tanto, inmovilizamos recursos que son utilizados para la delincuencia organizada o por la delincuencia organizada o por factureros, que es delincuencia de cuello blanco. Entonces, eso es lo que resolvió la Corte, que la UIF tenga esa capacidad de inmovilizar. ¿Es el único país en el mundo donde se hace? No, en Estados Unidos lo hace la policía, ni siquiera lo hace la OFAC. La policía tiene esas capacidades. ¿Hay otros países en el mundo que lo hacen? Sí. Italia, por ejemplo, que tenía problemas también de delincuencia organizada de otro tipo, también lo tiene. No es una UIF, es la policía de inteligencia, pero tiene esas capacidades. Hay otros países europeos que lo tienen. Repito, en Estados Unidos lo hace la policía. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que lo planteamos desde el primer momento, pacificar al país, que no haya violencia. ¿Y cuál es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero? Pues inmovilizando una cuenta que presuntamente tiene lavado de dinero. ¿Y se pueden ir al juez? Claro que se pueden ir al juez. Lo que ya no puede ser es que la suspensión de inmediato, suspensión automática, sale todo el dinero de la cuenta y luego la UIF, entonces, ¿cuál es su papel? Y ningún empresario tiene por qué temer que la UIF vaya a hacer algo que no está dentro de la ley. Nada discrecional. Sí, o algo que tenga que ver con algo político. Pues si no lo hemos hecho, no lo ha hecho nadie en la historia. No, pero sí tenemos que tener las capacidades. El Estado mexicano, el otro día me preguntaron, ¿hay Estado mexicano? Claro que hay Estado mexicano. Y estamos dándole las capacidades que se requieren pues para poder disminuir al máximo la violencia generada por la delincuencia organizada. ¿Cuál es la forma más sencilla? Congelarles el dinero. 5,000 millones de pesos. Y puede venir la UIF a informar, o en su momento puede informar públicamente,
de todas las cuentas que se han inmovilizado, a qué grupos delictivos pertenecían, qué impacto tuvieron en términos de la reducción de los delitos este congelamiento o inmovilización de cuentas. Desde octubre que nosotros llegamos a la fecha, antes obviamente había habido previas. Y Omar Reyes pues es una persona pues, muy técnica, que en realidad ese es su trabajo. Presidenta, conocer su opinión como mandataria y científica sobre la misión Artemis II. ¿Qué opina usted de todo esto? Bueno, esas fotos de la Luna son una cosa, y de la Tierra. Fotos, no se llaman fotos, ya soy del siglo pasado. Imágenes de la Tierra y de la Luna son algo pues extraordinario. Hay países que tienen esa capacidad de pues de desarrollar investigación a ese nivel. Y es pues con motivos científicos. Siempre va a quedar pues la pregunta de si ese recurso debería utilizarse para mejorar la condición de vida de todavía millones de personas que viven en la pobreza o dedicarlo a esto. Esa pregunta pues que se conteste por todos, ¿verdad? Pero el primer viaje a la Luna, los Apolos, este es un libro que tiene un economista muy famoso que se llama Mariana Mazzucato. Ella escribió un libro de todo el desarrollo científico que se generó a partir del viaje del primer Apolo que llegó a la Luna. No con motivos del espacio, algunos sí, sino con muchos otros motivos. Desarrollos científicos que fueron utilizados pues para el desarrollo de medicina, ingeniería, etcétera, etcétera. Y entonces no había todo lo digital que existe ahora, ¿no? Entonces yo creo que por motivos científicos pues tiene sus grandes virtudes y el conocer el espacio pues es muy importante. Y pues siempre queda esta pregunta que debemos hacernos de todas maneras, porque no debería de haber pobreza en el mundo entero. Le agradezco. Buen día a todos. Bueno, vamos por acá. Ya casi nos acabamos el tiempo. A ver, el compañero que no ha preguntado. Gracias, Presidenta. Buenos días, compañeros, buenos días a todos. Gerardo Segoviano, de Dime Noticias. Una pregunta relacionada al tema, Presidenta. Nos queda claro la exposición y los detalles, pero a nivel conversación en la casa, en la escuela, con la familia, en términos prácticos a veces nos gusta saber cómo esto va a impactar a los domicilios. Es decir, este avance quiere decir que va a haber gas más barato, más accesible, va a haber más accesibilidad en general, va a llegar a más casas. En términos prácticos, ¿cómo esto beneficia al ciudadano, vaya? Al ciudadano en particular en su vida cotidiana sí puede llegar gas más barato y más gas natural. Pero como ciudadanos también tenemos una responsabilidad nacional. No solamente es la vida cotidiana y el impacto que debe tener en nuestras vidas, sino la garantía del desarrollo del país. Y ese es un asunto de todas y todos los mexicanos. Entonces, la soberanía no es un asunto, puede parecer un asunto abstracto, pero es un asunto de fondo para todas y todos los mexicanos. Y la soberanía energética es parte de la soberanía nacional. Entonces, claro que en la vida cotidiana va a ayudar a garantizar la energía, a tener gas quizá más barato, quizá en el mediano plazo. Pero para todas y todos los mexicanos el tema central de la soberanía pues es un tema de defensa de todas y de todos. Y hablando también de este asunto… Ahora, si tomamos la decisión de de entrar a la explotación de este tipo de gas de manera sustentable, reciclando agua, con agua que no sea para consumo humano, todas estas características que estamos definiendo, con sustancias químicas biodegradables, en fin, con todas estas características,
va a generar un desarrollo muy importante. Hay una zona muy importante del país que hoy tiene problemas económicos importantes, es particularmente el norte de Coahuila, centro y norte de Coahuila. El cierre de AMSA provocó una problemática importante en Coahuila, en Monclova. Estamos trabajando, mi mensaje a todos los trabajadores de AMSA, porque seguimos trabajando, porque tiene que haber una liquidación adecuada y además tienen que garantizarse empleos y seguimos trabajando con el tema de AMSA. Está en el Poder Judicial y estamos buscando los mejores mecanismos para que esto se garantice, siempre poniendo a los trabajadores por encima. Y también está el tema del carbón, que a partir particularmente del accidente en Pasta de Conchos, fíjense qué irresponsable fue dejar de buscar a los mineros entonces. Paréntesis. Lo irresponsable de aquel gobierno, Fox, y de la empresa minera, de no seguir buscando a los mineros. Y la diferencia con lo que se está haciendo ahora, 13 días después se encontró a un minero con vida. Pero bueno, cerrando este tema, esta es una zona muy importante en producción de carbón. También por lo mismo allá hay gas en esta zona. Es una zona que tiene muy poca población, muy poca población. Y está pegada a la cuenca de Eagle Pass, que es donde está la explotación en Estados Unidos, o una de las explotaciones más importantes de este tipo de gas. Entonces, particularmente para esa zona, si tomamos la decisión de manera responsable, repito, ambientalmente sostenible, pues representaría un desarrollo económico muy importante para Coahuila y para toda esta población que hoy vive pues situaciones muy difíciles. Hay además una zona de mineros combativos históricos, cuento ahí en el libro que escribí, de cómo los mineros se vinieron caminando en la época de López Mateos, si mal no me acuerdo, porque estaban en una situación de sobreexplotación tremenda. Se vinieron caminando a la ciudad del primer éxodo, antes del de López Obrador de Tabasco. Se vinieron hacia la Ciudad de México, los encerraron ahí en un deportivo y después los regresaron y no les resolvieron absolutamente nada y al contrario hubo mucha represión. Ha sido una de mucha lucha esa, de mineros muy combatientes y familias pues realmente muy resistentes. Entonces para esa zona pues tendría un impacto muy favorable que también se reflejaría en el resto del país. Repito, tiene que hacerse de manera sustentable. Gracias, presidenta. También hablando de este tema, me llama la atención cuál será la percepción desde afuera, es decir, menos importación, menos dependencia, más soberanía, pero también algunos lo pueden ver como menos monedas de cambio, es decir, específicamente Estados Unidos. Ajá. No tiene por qué, nosotros tenemos compromisos con ellos de contratos que vamos a cumplir. Por eso, ahora sí que los compromisos también eso se cumplen, y más con la renegociación de recursos, de pagos que hubo, pues estamos en condiciones y todos esos contratos se van a cumplir. Hay algunos que se vencen muy pronto que tenemos que extenderlos. Entonces, todos los contratos se van a cumplir. El asunto es que también México tiene pues derecho a seguir a desarrollar su propio gas. Y hablando también de temas energéticos, pues hoy trascendió, bueno, desde ayer, que a raíz de la decisión que toma el gobierno de Estados Unidos y en este caso Irán de hacer un alto al fuego, el precio del petróleo se desploma, ¿no? Entonces, obviamente, pues voltean a ver a los países. Bueno, se desploma es un decir, bajó 15%, exacto, pero así como que se desplomó, ajá, sigue $92 el barril. Pero suele pasar como que el encabezado, ¿no? Se desploma. Aún así, ustedes siguen con la misma estrategia, no va a haber ningún ajuste al respecto, presidenta. La gasolina magna, 24 pesos. Y estamos en este momento… disminuimos el impuesto del IEPS para que se quede en 24 pesos y tenemos que seguirlo haciendo, porque la estimación era que el barril de petróleo iba a estar sobre 60, ¿no? O 50 y tantos, 60, del presupuesto de egresos de la Federación que se presentó y que fue aprobado por el Congreso. Entonces tenemos que seguir subsidiando
el precio de la gasolina, igual que el del diésel. Queremos todavía bajar más el precio del diésel y ahora que bajó el barril de petróleo estamos en mejores condiciones para que los gasolineros le bajen al diésel. Entonces, nosotros seguimos cuidando la economía de las familias mexicanas. Eso es lo más importante. Y la roja, dicen algunos, presidenta, pero bueno. Bueno, pueden cargar Magna. Exacto. Ya por último, compañeros y presidenta, quiero comentarle de una nota, un video en particular que está circulando desde ayer, de un ingeniero y comunicólogo de Quintana Roo, en donde muestra unas maniobras que él llama de apuntalamiento de la estructura de concreto del tramo 5 sur del Tren Maya. Él argumenta que el motivo de este apuntalamiento en la estructura es por hundimiento de los pilotes, y es aquí donde de pronto se enciende la alerta mediática, ¿no? Entonces, además de que él capta esto, él está pasando por su vehículo personal que está cuidando la zona, le pide borrar el video que acaba de tomar, sin una razón aparente, ¿no? Entonces, para saber, presidenta, si hay alguna información que le ha dado ya el Tren Maya o sabe algo sobre este tema, estas obras que se están llevando a cabo en el tramo 5 Sur. Bueno, no son obras nuevas, son obras desde que se hizo el tren. Y en su momento pues, se garantizó la seguridad estructural de la construcción del Tren Maya. De todas maneras, le pedí yo al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es especialista en estructuras, que se pueda sentar con defensa y para ver en particular qué es la denuncia que se está haciendo. No hay problema no deberían de haberle pedido que borrara el video. Se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México. Y no hay ningún problema en este momento con el Tren Maya. De todas maneras, pues le pedí que hiciera esta revisión particular para que pueda darse un dictamen técnico. Muchas gracias, presidenta. Por cierto, aprovecho, sí, porque ayer se dijo, esto me lo entregó el general secretario, se los voy a leer. Me permito informar a usted que el 7 de abril de 2026, durante la Conferencia del Pueblo, el reportero del canal YouTube Subjetivo manifestó que Julio Scherer Ibarra prometió un servicio de asesoría y gestoría mediante el despacho Gusil Abogados, creo que se llama así, ¿verdad? Gusil y Abogados. No traigo mis lentes. Gusil y Abogados, para favorecer una empresa internacional ensambladora de vehículos y motores pesados en la asignación de un contrato con defensa en 2024. Sin especificar el nombre, en su página web publicó el acta de comunicación de fallo mediante la que se adjudicó la ensambladora latinoamericana de motores SAPI de CB, SAPI de CB, un contrato para la adquisición de camiones como sigue. Camiones de 6.5 toneladas de transporte de personal y carga, cantidad 1,279, precio unitario 1,500,000 pesos, monto total con IVA 2.286 millones, camiones de 13 toneladas tipo estacas, redilas, 30, precio unitario 1,531,035 pesos. El procedimiento de adquisición de los camiones de 6.5 y 13 toneladas se realizó por licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados en la que participaron en igualdad de circunstancias 28 empresas, tanto nacionales como extranjeras, ajustándose este procedimiento a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que se presentara ninguna queja por parte de las empresas participantes sobre irregularidades que hayan podido observarse en este proceso. A mayor abundamiento, la empresa hizo entrega extemporánea de 10 vehículos, por lo que de conformidad con la ley se le aplicó una penalización de cerca de 1 millón de pesos, circunstancia que demuestra que se aplicó la normatividad establecida en la materia sin ningún favoritismo. No obstante lo anterior y con objeto de transparentar la forma en que se asignó este contrato, ya ordené, es una nota que me envía el general secretario, ya ordené
a la Inspección y Contraloría General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional que realice una auditoría a este procedimiento de adquisición para verificar que se haya materializado en estricto cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y en caso de encontrar alguna irregularidad se dé vista al órgano interno de control para deslindar responsabilidades. Una vez que se concluya esta actividad, me permitiré informar a usted los resultados. Sin otro particular, General Ricardo Trevilla Trejo. Estos son los vehículos, a ver si se pueden ver ahí en el… Como aclaración por lo que se presentó aquí en la… Gracias, mañanera. presidenta. Bueno, vamos a otra…